El despertar del último humano. Desperté después de 15.000 años, solo para descubrir que la humanidad había desaparecido. Crónicas Estelares. Historia de HFY. Ciencia ficción. El aire estaba espeso, cargado de sal y silencio. No había voces, no había sistemas, ni alarmas ni órdenes. Solo el murmullo de las olas acariciando la arena y el crujido metálico de una compuerta oxidada abriéndose lentamente. Mis pulmones se llenaron con un oxígeno extraño, más denso. Tosí, caí de rodillas, con el cuerpo temblando y el corazón latiendo como un tambor de guerra olvidado. El cristal de la cápsula criogénica estaba hecho trizas a mi alrededor. El sol se filtraba por las rendijas abiertas del casco metálico, proyectando líneas doradas sobre la arena blanca. Me levanté con dificultad, desnudo salvo por un traje de compresión que parecía una segunda piel. El entorno me resultaba familiar y a la vez completamente ajeno. Una playa infinita se extendía hacia el horizonte, palmeras altas como torres. El mar, era el mar, sí, pero el cielo tenía un tono extraño. Azul, sí, pero con una palidez que no recordaba. Y ese olor, a sal, sí, pero también a algo más. A vacío. La cápsula de criostasis tenía grabado un número en su costado, unidad H01, Elian Solís. Ese soy yo. Me arrastré fuera del cilindro oxidado. El metal crujía bajo mi peso. Las piernas tardaban en obedecer. Miré a mi alrededor, buscando señales. Humanos. Instalaciones. Drones. Torres de vigilancia. Nada. Solo ruinas, palmeras, viento y un silencio insoportable. ¿Comando de misión? ¿Base Alfa? Murmuré con la garganta reseca. Aquí Elian Solís, unidad H01, ¿me copia alguien? Silencio. Solo el eco de las olas. Intenté recordar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba aquí? La memoria era como un archivo dañado. Fragmentos. Gritos. Evacuación. Un cielo en llamas. Una orden. Prepárate para el largo sueño, Elian, quizás tú seas el último recurso. Caminé por la playa hasta la parte trasera de la cápsula. Una escotilla secundaria estaba semiabierta. En su interior, un compartimento sellado. Rompí el sello manualmente. Dentro, un núcleo de energía aún latente. Y junto a él, una esfera metálica inerte, Atenea, la inteligencia artificial que debía acompañarme durante el proceso de reanimación. La esfera tenía una grieta. Pero el núcleo seguía parpadeando. La conecté. El aire zumbó. Una voz suave, femenina, surgió de los altavoces internos. Unidad H01. Elian Solís, activación incompleta, módulo de soporte dañado, tiempo transcurrido desde última conexión, 15.120 años, 3 meses, 14 días. ¿Qué has dicho? Mi voz sonó como la de un anciano ahogado en desesperación. La humanidad ha desaparecido, Elian. El corazón me dio un vuelco. Define desaparecido. No se detecta ninguna señal de vida humana en un radio de 6.000 kilómetros. Las redes satelitales han colapsado. La atmósfera ha cambiado. No hay transmisiones. No hay balizas. No hay ciudades. El viento soplaba con más fuerza. En la distancia, algo crujió entre los árboles. Me giré. Algo se había movido. ¿Qué fue eso? Forma de vida no identificada. No es humana. Sentí el estómago encogerse. Corrí por la playa, sin rumbo, hasta que mis piernas me fallaron. Caí junto a lo que parecía ser una estructura semienterrada. Vidrios rotos, acero corroído, y un letrero apenas legible, zona de investigación biológica, sector Atlas. Estaba solo. Completamente solo. Pero había algo más. Dentro de esa estructura encontré los restos de otra cápsula. Vacía. Abierta. Quemada por dentro. Junto a ella, un esqueleto humano, abrazado a una fotografía desintegrada por el tiempo. Me senté. Las lágrimas no vinieron. Era como si el llanto se hubiese extinguido hace milenios. Atenea, ¿por qué me despertaste? Porque eres el último protocolo de reactivación de especie. Si existiera una oportunidad de restaurar a la humanidad, esa oportunidad eres tú. ¿Y qué se supone que haga ahora? Sobrevive. Investiga. Reconstruye. Me quedé en silencio. La brisa acariciaba los restos de un mundo muerto. Pero entonces, la IA dijo algo más. Su voz se volvió más tensa. Advertencia, forma de vida desconocida,
Aproximándose. Velocidad anómala. No responde a identificación. Me puse de pie de un salto. No tenía armas. Solo mis manos, mis recuerdos y una inteligencia artificial dañada. ¿Dónde? A-6. Está a menos de 100 metros. Me giré. Y ahí estaba. Una silueta negra. Alta. No humana. Observándome desde los árboles. No se movía. Solo me observaba. ¿Qué es eso, Atenea? No lo sé. No aparece en ninguna base de datos humana. Retrocedí un paso. La figura dio un paso hacia adelante. Entonces desapareció entre las sombras sin hacer ruido. La playa volvió a quedar en silencio. Pero yo ya no era el mismo. Porque ahora sabía algo con certeza, no estaba solo, pero tampoco era bienvenido. Y la humanidad, quizás no había desaparecido. Quizás había sido borrada. El silencio de la tierra. El sol ascendía con lentitud, tiñendo de ámbar las hojas de las palmeras. Caminaba descalzo sobre una tierra que ya no nos recordaba. El silencio era absoluto, casi violento, roto solo por los pasos que dejaba en la arena húmeda. Cada huella era una herida nueva en una historia olvidada. Atrás quedaba la cápsula. Un ataúd de acero oxidado que me trajo de vuelta a un mundo que ya no era nuestro. Atenea, necesito respuestas, murmuré. Estoy reconstruyendo fragmentos del núcleo histórico, respondió la IA. Pero los archivos están incompletos. Gran parte de la información fue purgada o se ha corrompido con el tiempo. Seguí caminando bordeando la costa. Pronto la arena dio paso a un terreno rocoso, cubierto por enredaderas desconocidas. Las plantas parecían observarme, como si detectaran que algo anómalo cruzaba sus dominios. A lo lejos, en una loma cubierta por raíces y polvo, se alzaban los restos de una estructura. Las columnas estaban fracturadas, cubiertas por musgo fosforescente. Me acerqué. Un símbolo oxidado, medio enterrado en piedra, me hizo detenerme. Era un emblema humano. Un círculo dividido por líneas concéntricas. Era el escudo del antiguo Comité Planetario de Colonización. Aquí hubo una base, Atenea. Confirmado. Estás en los restos del enclave Atlas 6. Fue una de las últimas estaciones científicas antes del éxodo. Entré por lo que quedaba de una compuerta metálica. El interior estaba en ruinas. Paneles desprendidos, cables colgando, terminales cubiertos de moho. Pero aún había rastros, signos de que una vez hubo vida. Me detuve ante un proyector fracturado. Lo encendí manualmente. Una imagen se formó, temblorosa y fragmentada. Una mujer con uniforme gris. Ojos duros. Voz temblorosa. Si alguien ve esto, la evacuación ha fallado. No hay transporte suficiente. El virus se propagó más rápido de lo esperado. Estamos activando los protocolos de extinción sectorial. La humanidad no va a sobrevivir aquí. Nos vamos. Si alguien despierta, busca la torre del legado. La imagen se desvaneció. ¿Qué fue eso? ¿Un virus? No hay registros del agente patógeno. Solo referencias vagas a un evento omega. Fue clasificado. Nivel 5. Seguí explorando. En una sala lateral encontré esqueletos. 3 cuerpos. 2 adultos, un niño. Aún abrazados. La habitación estaba sellada. No murieron por violencia. Murieron esperando ayuda que nunca llegó. El pecho me dolía. No por la pérdida, sino por el peso de ser el único que quedaba para recordar. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar. Nubes de formas inusuales se desplazaban como si algo más las empujara. Un zumbido leve se filtraba en el aire, casi imperceptible. ¿Escuchas eso, Atenea? Frecuencia no terrestre detectada. Procede del noreste. Posible origen, vehículo automatizado. 30 minutos después lo vi. Un dron flotante. Negro, alargado, cubierto por placas que brillaban con un tono rojizo. No era humano. Sus sensores se activaron al instante. Emitió una señal. Una línea de luz escaneó todo mi cuerpo. Forma biológica humana, verificada, dijo una voz metálica. Y luego se alejó, rápido como una flecha. ¿Lo seguiste, Atenea? Negativo. El dron activó un campo de invisibilidad al alejarse. Pero, antes de desaparecer, envió una señal hacia la órbita. ¿Una señal? ¿A quién? No lo sé. Me quedé inmóvil. Atenea, ¿qué probabilidades hay de que esa señal haya alertado a algo hostil?
Alta. Mi corazón latía con fuerza. Debía actuar. Volví corriendo a la cápsula. Entre sus compartimentos había restos de tecnología de transmisión. Antiguos, oxidados, pero reutilizables. Me arrodillé, comencé a trabajar con manos temblorosas, guiado por recuerdos de otra vida. Pasaron horas. El cielo se oscurecía. Finalmente, un destello. Una chispa azul en una de las pantallas de repuesto. He captado algo, dije. Atenea procesó los datos. Una señal débil. No humana. Cifrada. Pero contenía una frase repetida en bucle. Bioforma humana detectada en planeta prohibido. Recompensa activa. Autoridades no requeridas. Interceptar. Me quedé helado. ¿Están cazándome? Sí. Y vienen en camino. Me puse de pie, con los puños apretados. Era solo el segundo día desde mi despertar, y ya era el objetivo de una cacería intergaláctica. Pero si creían que iba a rendirme, se equivocaban de especie. El legado perdido. La noche había caído como un velo denso sobre las ruinas del mundo. Los vientos ya no traían solo sal. Había un olor metálico, como si la atmósfera misma sangrara secretos. Me refugié dentro del módulo oxidado, activando las defensas mínimas que aún podía reunir. Atenea, susurré, ¿hay alguna posibilidad de encontrar archivos intactos? Necesito saber qué ocurrió. Necesito entender por qué estoy solo. La IA tardó en responder. He localizado un nodo de memoria de alta densidad en las coordenadas 43.19. Un archivo profundo de la red humana. Está enterrado bajo los restos de una ciudad costera sumergida. Se llamaba Helion. ¿Cuánto tardamos en llegar? 2 días caminando. Pero el dron que te detectó transmitió tus datos. Si hay otros cazadores, llegarán antes. Entonces salimos ahora. Asterisco asterisco. La marcha fue silenciosa, pero mi mente rugía. Cada paso sobre esa tierra muerta era una acusación. ¿Dónde estaban todos? ¿Qué fue tan terrible que obligó a una especie entera a abandonar su cuna? Las estrellas eran las mismas, pero el cielo ya no nos pertenecía. Pasamos por aldeas engullidas por la vegetación. Torres inclinadas cubiertas de raíces. Vidrieras rotas que alguna vez reflejaron luces humanas. En medio de una plaza olvidada, encontré una estatua derrumbada. No tenía rostro. Solo una placa fracturada con una palabra, esperanza. ¿Por qué borraron todo? Las últimas entradas sugieren un intento deliberado de borrar la historia humana, dijo Atenea. Fue una decisión política de los últimos gobiernos interplanetarios. Para proteger lo que quedaba, destruyeron los registros. Llegamos a Helion al amanecer del segundo día. Donde antes había edificios que rozaban el cielo, ahora solo quedaban esqueletos de acero. El mar se había tragado media ciudad, pero los cimientos aún sostenían estructuras profundas. Descendimos por un túnel colapsado, con la luz de una linterna recuperada y la guía de Atenea, que proyectaba mapas antiguos en el aire. Estamos cerca, dijo. El núcleo de datos debería estar en una bóveda subterránea sellada. La entrada estaba cubierta por capas de sal petrificada y restos de coral. La abrí a mano, forzando cada palanca, cada sello. Cuando finalmente se dio, un haz de luz azul iluminó el pasillo oculto. Dentro, un silencio distinto. Uno que pesaba. El núcleo de memoria estaba suspendido en una cámara esférica. Su superficie pulida, intacta. Al tocarlo, sentí un pulso recorrer mi brazo. Comienza la transferencia, ordené. Atenea tardó minutos que parecieron horas. La esfera emitía destellos mientras decenas de líneas de código fluían entre sus capas. He recuperado parte de los archivos, dijo finalmente. Voy a mostrarte. Imágenes comenzaron a proyectarse en el aire. Batallas. Naves cruzando sistemas. Colonias en llamas. Pero también momentos de paz. Un niño sonriendo. Una pareja bailando en gravedad cero. Un planeta terraformado floreciendo bajo soles artificiales. Y luego, una declaración oficial. Un hombre de cabello gris, con la insignia del alto mando humano, hablaba directo a la cámara. La Tierra no puede resistir más. Hemos sido traicionados. Nuestros aliados nos dieron la espalda. La Federación nos considera una amenaza, no por nuestras armas, sino por nuestra voluntad. Así que partimos. Dejamos este mundo, pero no nos rendimos. Si alguien despierta, busca la torre del legado.
Allí se encuentra la semilla de todo lo que fuimos. Y de todo lo que podríamos ser otra vez. Silencio. ¿Dónde está esa torre? Pregunté. Atenea tardó en responder. Coordenadas trianguladas. Está en la antigua región de Arken, donde los registros indicaban una anomalía gravitacional. Pero hay un problema. ¿Cuál? Alguien más acaba de activar un escáner de largo alcance. ¿Está buscando lo mismo que tú? ¿Otro humano? No. Pero conoce el nombre de la torre. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, la cámara donde nos encontrábamos tembló. Un estruendo metálico sacudió los muros. Polvo cayó desde el techo. Algo acababa de aterrizar encima. Movimiento detectado en superficie. Masa estimada, 24 toneladas. Articulaciones biomecánicas. No identificado. Corrí hacia la salida, desactivando el núcleo y guardando su unidad central en una mochila sellada. Al asomar la cabeza, vi la silueta recortada contra el sol. Un cuerpo negro, alargado, sin rostro. Garras metálicas. Cables que se movían como tentáculos. Un cazador. Y no venía solo. Otros dos descendían detrás. ¿Pueden rastrear los núcleos? Sí. Están siguiendo los rastros de activación. Saben que tienes algo valioso. Me quedé quieto, oculto entre los restos. Mi respiración era un trueno en mis oídos. Sabía que no tenía armas. Pero tenía conocimiento. Y memoria. Y algo que ellos no comprenderían jamás. Yo era humano. Y los humanos no se extinguían. Se escondían, aprendían, y luego contraatacaban. La batalla por la verdad acababa de comenzar. Y no pensaba perderla. El visitante de las sombras. Las paredes temblaban con cada paso de aquellas criaturas. No hacían ruido alguno, pero el metal gemía bajo su peso. Eran sombras vivientes, surgidas de una galaxia que ya no recordaba a los humanos como especie, sino como advertencia. Atenea me guió por un pasadizo lateral que desembocaba en un respiradero colapsado. Me arrastré en la oscuridad, mientras el eco de las pisadas metálicas retumbaba más cerca. Sujetaba el núcleo de memoria contra el pecho como si fuese mi único latido. No puedes enfrentarlos, Elian, susurró Atenea desde el implante auditivo. Su blindaje es de aleación adaptativa. Necesitamos huir. No voy a seguir corriendo. Me detuve. Había una bifurcación. A la izquierda, un túnel bloqueado. A la derecha, una escotilla con símbolos grabados. Reconocí uno. Era parte del viejo código de activación de armas experimentales. ¿Qué es esto? Zona de pruebas armamentísticas del proyecto Prometeo. Entrada restringida. Nivel de autorización, alfa rojo. Ese era mi nivel. Activé el acceso manual. La puerta respondió con un chirrido viejo, casi como si le doliera abrirse. Detrás, una cámara oscura iluminada por líneas de energía en las paredes. En el centro, un contenedor sellado por múltiples anillos magnéticos. ¿Qué hay dentro? Prototipo de arma táctica de resonancia cinética. Nunca fue desplegada. Demasiado inestable. Perfecto. El contenedor se abrió con una descarga de energía. Dentro, una esfera metálica que vibraba con vida propia. Era ligera, pero su energía pesaba como una estrella comprimida. Escuché el golpe de una puerta derribada a lo lejos. Habían encontrado mi rastro. Atenea, dime que puedes vincular esta cosa a mi pulso vital. Es arriesgado. Hazlo. El artefacto se encendió. Una serie de pulsos recorrieron mi brazo, fusionándose con el tejido del guante. Un campo electromagnético surgió alrededor de mi cuerpo, como una piel secundaria que respondía a mi respiración. Salí del laboratorio con pasos firmes. Los tres cazadores me esperaban al final del pasillo. Sus ojos eran líneas de luz roja, y sus cuerpos parecían adaptarse al entorno con cada segundo que pasaba. Uno de ellos se acercó, extendiendo un brazo en el que brillaban cuchillas retráctiles. No dije nada. Lancé la esfera al suelo. La onda cinética los golpeó de frente. El corredor entero tembló como si el planeta respirara. Los cazadores fueron lanzados contra las paredes. Uno se desintegró al chocar con una columna. Otro quedó inmovilizado bajo una lluvia de escombros. El tercero resistió. Se levantó. Su estructura se deformó como si fuese de humo sólido. Era diferente. No un dron, sino un ente consciente. ¿Quién eres? Pregunté. El ser no respondió con palabras. Emitió un sonido grave,
como una vibración profunda que me atravesó el cráneo. Entonces, habló. No con voz, sino con memoria. De pronto, vi imágenes que no eran mías, humanos ardiendo, colonias destruidas, cúpulas flotando en el vacío. Lo vi todo desde sus ojos. Ellos no nos cazaban por miedo. Nos cazaban porque una vez los habíamos derrotado. ¿Tienes miedo de que regresemos? El ente avanzó, pero esta vez no atacó. Se detuvo a pocos pasos de mí y alzó su mano. Abrió una proyección holográfica. En ella, se mostraba un mapa estelar. Y allí, marcados con fuego, 3 sistemas estelares destruidos. El nombre de uno brillaba en letras olvidadas, Torre del Legado. ¿Tú también la buscas? El ente asintió. Pero no para preservarla, dijo Atenea, interpretando la frecuencia. Quiere destruirla. Si la humanidad resurge, su especie volverá a caer. Sentí que la sangre me ardía. Era la primera vez en siglos que una amenaza nos temía. No por lo que éramos ahora, sino por lo que podríamos volver a ser. Levanté la esfera cinética. Apunté al suelo entre ambos. Vas a llevarme hasta allí. O no saldrá nadie vivo de este planeta olvidado. Alcé titubeo. Por un instante, creí ver duda en sus movimientos. Luego desactivó su campo ofensivo. Emitió una nueva coordenada. Quiere unirse a ti, dijo Atenea, incrédula. Propone una tregua temporal. Te llevará a la torre, pero no será tu aliado. No necesito aliados. Solo un camino. Asterisco asterisco. Horas después, ascendíamos por un antiguo elevador de roca, impulsado por energía geotérmica. El ente iba delante, y yo detrás, apuntándole sin bajar la guardia. Atenea hablaba con voz tensa. El proyecto Prometeo no era solo un arma. Era un intento de preservar lo mejor de nosotros, nuestras ideas, nuestra historia, nuestra esencia. No era solo tecnología. Era memoria codificada. ¿Crees que la torre aún conserva eso? Si sobrevive, entonces la humanidad no está perdida. El elevador se detuvo. Frente a nosotros se extendía un paisaje montañoso, coronado por una estructura imposible, alta, esbelta, con un brillo dorado en sus cúpulas. Como una llama suspendida entre los cielos. La torre del legado, susurré. Y en ese momento, el ente se giró lentamente hacia mí. Ahora lo entiendo, dijo, esta vez con voz propia. ¿El qué? ¿Por qué nos temían? Sus ojos brillaron. Y el cielo, tras él, comenzó a llenarse de luces descendiendo. Naves. Muchas. Y ninguna de ellas era humana. El proyecto Prometeo. El cielo parecía resquebrajarse. Cientos de luces descendían como cometas hambrientos. Algunas eran pequeñas, rápidas, puntiagudas. Otras, enormes, con alas extendidas y núcleos que brillaban como soles artificiales. Naves de combate, plataformas de descenso, vehículos desconocidos de múltiples especies. No vienen a observar, dijo Atenea con tono seco. Vienen a borrar. ¿Borrar qué? Lo que somos. Lo que fuimos. Lo que podríamos volver a ser. La torre del legado se alzaba ante mí. Su estructura dorada resistía el paso del tiempo. No era metálica, ni piedra, ni cristal. Era todo eso a la vez. Viva, palpitante. Como si esperara. El ente que me guiaba se detuvo a pocos metros del acceso principal. Sus extremidades vibraban con tensión. ¿Por qué te detienes? Porque yo no puedo entrar. No puedes, o no debes. Esa estructura fue hecha solo para tu especie. Las demás la tememos. Y con razón. La puerta se abrió sola al acercarme. No hubo códigos, ni escáneres, ni barreras. Me reconoció. El interior era silencioso, pero no muerto. Las paredes emitían un resplandor suave, como la luz del amanecer. El suelo, pulido como agua inmóvil. Avancé hasta una cámara central donde un pedestal proyectaba una imagen suspendida. Una figura humana apareció. Alta, con traje blanco, ojos serenos. Si estás viendo esto, es porque eres uno de nosotros. Era una grabación. Antiguísima. Pero aún viva. La torre del legado fue construida con un solo propósito. Preservar la humanidad no como especie, sino como ideal. No importa si desaparecimos, si fuimos vencidos o exiliados. Mientras exista alguien que recuerde, no estamos perdidos. A mi alrededor, las paredes comenzaron a iluminarse con imágenes. Niños jugando en Marte,
ingenieros terraformando lunas heladas, artistas creando música en gravedad cero. Guerras, sí, pero también descubrimientos, alianzas, momentos de belleza imposible. ¿Puedo acceder al banco de memoria? Pregunté. Sí, respondió Atenea. Está aquí. Todo lo que fuimos. ¿Y armas? También. Pero eso no es lo importante. Toqué el pedestal. El suelo tembló. Desde el centro del salón se elevó una columna translúcida. Dentro, flotaban cápsulas selladas con símbolos grabados. ADN. Arquitectura genética. Planos de construcción. Lenguajes. Historia. Y en la cima de la columna, una unidad de comando. Esto es Prometeo, dijo Atenea, impresionada. Un replicador de civilización. Si activas esa unidad, puedes reiniciar la humanidad desde cero. Fuera, los sensores detectaron movimiento. Se están posicionando para un ataque, informó Atenea. Tienen un solo objetivo, destruir esta torre. ¿Puedes conectarte al sistema defensivo? Sí. Pero está oxidado. Dormido. Antiguo. Entonces despiértalo. Una onda de energía recorrió la estructura. Los símbolos de las paredes comenzaron a moverse, girando en espiral. Desde lo alto de la torre surgieron drones de defensa, esferas flotantes y brazos metálicos que se desplegaron como alas. Las naves comenzaron a disparar. Rayos cruzaban el cielo. Explosiones iluminaron el paisaje. La torre respondió. Cúpulas de energía se formaron a su alrededor. Torres ocultas bajo tierra emergieron disparando en todas direcciones. El ente me miró desde fuera, entre el fuego y el caos. Esto es lo que temíamos, dijo. Que recordaras quién eres. Me acerqué al replicador. ¿Puedo iniciarlo desde aquí? Sí, confirmó Atenea. Pero una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Esta torre emitirá una señal a través de toda la galaxia. Todos sabrán que la humanidad ha despertado. Entonces que escuchen. Puse mi mano sobre la unidad. El sistema se activó. La torre tembló. Una columna de luz ascendió al cielo, atravesando nubes, campos de batalla, atmósfera y vacío. Era una señal. Un rugido silencioso que decía, aquí seguimos. Desde la superficie, los invasores comenzaron a retroceder. Pero no todos. Una nave descendió directamente frente a la torre. No disparó. Aterrizó lentamente. Era distinta. Gris, elegante, con símbolos humanos antiguos en su fuselaje. Atenea, ¿esa nave es nuestra? Sí. Un acceso lateral se abrió. De su interior bajó una figura. Humana. Vestía un uniforme blanco, con insignias desconocidas. Caminaba con determinación. Se detuvo frente a mí. Me observó con ojos llenos de asombro, y algo más. ¿Cómo es posible? Dijo. Pensábamos que no había quedado nadie. Y yo pensaba que estaba solo. Nos quedamos en silencio. Entonces, lo supe. La humanidad no se había extinguido. Se había dividido. Ocultado. Esperado. Y yo, era la chispa que lo encendería todo otra vez. La semilla de una nueva humanidad. La figura frente a mí tenía el rostro de alguien nacido bajo otro sol, pero sus ojos eran iguales a los nuestros. Humanos. Cansados, decididos, incrédulos. En su piel llevaban tatuajes de coordenadas, constelaciones y nombres de mundos que yo jamás había oído. ¿De dónde vienes? Pregunté, con voz baja, casi temiendo la respuesta. Del Arca Helios, parte de la flota Éxodo, respondió. Huimos antes de la caída. Crecimos entre estrellas que no conocieron la Tierra. Juramos no regresar jamás, hasta ahora. Detrás de él, más personas descendían de la nave. No eran muchos. 20, quizás 30. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Algunos miraban la torre con asombro reverente. Otros con lágrimas. Atenea habló. Están conectados al legado. En sus bancos genéticos hay información que coincide con lo almacenado aquí. Son descendientes directos, pero su evolución ha seguido otro camino. Uno de los recién llegados, una mujer con uniforme de exploradora, se arrodilló al tocar el suelo. Así que este es nuestro origen. La torre comenzó a resonar. Las líneas de luz se expandieron por el terreno, activando estructuras sumergidas bajo la tierra. Torres menores emergieron entre la vegetación. Paneles solares se desplegaron como alas de metal. Antiguos generadores recuperaron vida.
¿Qué está ocurriendo?, preguntó uno de los nuevos humanos. La torre está reconstruyendo el entorno, activando protocolos de restauración ecológica. Está terraformando la zona, como si supiera que habías regresado, explicó Atenea. Entonces, el cielo volvió a iluminarse. No eran naves enemigas. Eran más humanas. Flotas dispersas. Cúpulas migratorias. Cápsulas de largo alcance. Uno tras otro, comenzaron a llegar desde todas las direcciones del firmamento. Cada una portaba el mismo símbolo, el círculo dividido. El emblema olvidado de la Tierra. ¿Cómo sabían? Susurré. Tu señal, Elián, dijo Atenea. La torre emitió un llamado que resonó en los antiguos códigos. Dormían en sus sistemas. Solo necesitaban una chispa. Las naves descendían sin armas. Sin escudos. Sin miedo. Uno de los líderes de una flota se comunicó desde un proyector central. Su voz temblaba. Creímos que el pasado debía morir para poder sobrevivir. Pero ahora vemos que sin raíces, solo flotamos. Hemos escuchado el llamado. Hemos regresado. Los supervivientes comenzaron a reunirse alrededor de la torre. Se abrazaban como si hubieran vuelto a nacer. Algunos caían de rodillas al tocar la tierra. Otros miraban al cielo como si vieran por primera vez. Y entonces, apareció la sombra final. Desde el horizonte, surgió una nave negra, gigantesca, más larga que cualquier otra. Su superficie era irregular, cubierta de runas ajenas a toda lógica. Era el origen del silencio. El responsable del olvido. El ente que me había guiado se tensó. Ellos no vinieron a negociar. ¿Quiénes son? Los que temen la memoria. Aquellos que una vez nos enfrentaron y perdieron. Su objetivo no es vencerte. Es evitar que recuerdes quién eres. La torre no esperó. Activó su defensa central, una esfera de energía pura que envolvió todo el valle. Desde el suelo se alzaron pilares que canalizaban fuerza antigua, tecnología olvidada por milenios. Pero esta vez no estábamos solos. Las naves humanas se posicionaron. Los viejos sistemas de defensa orbital se reactivaron desde las capas superiores de la atmósfera. La humanidad, fragmentada durante 15 milenios, hablaba ahora con una sola voz. No permitiremos que la oscuridad nos borre de nuevo. La batalla fue breve. Los atacantes, acostumbrados a perseguir ruinas, no estaban preparados para enfrentar memoria viva. Fueron neutralizados, no por fuego, sino por unidad. Por una especie que se negaba a desaparecer. Asterisco asterisco. Horas después, la calma. La torre había terminado de desplegar su red. Jardines comenzaron a surgir entre las grietas. Animales reaparecieron de la genética preservada. Ríos artificiales cantaban con voz nueva. Una niña, nacida en otra galaxia, tomó mi mano. ¿Esto era la Tierra? No. Esto es lo que volverá a ser. La humanidad no había resucitado. Porque nunca había muerto. Solo se había dispersado, esperando volver. Ahora teníamos una torre, una historia, y un horizonte. Caminé hasta el borde del valle. El sol se alzaba detrás de las nubes, y por primera vez, no me sentí solo. Atenea, dije. ¿Qué sigue? Lo que decidan. ¿Y tú? Yo fui creada para guiar. ¿Y tú? Para encender la llama. Sonreí. Detrás de mí, miles de pasos avanzaban. El primer día de la nueva humanidad había comenzado. Y esta vez, no olvidaríamos.